Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el futuro de la energía. The Commission is working on a European emergency plan. Es Ursula von der Leyen diciendo se está trabajando en un plan de emergencia europea. So it is obvious, Putin continues to use energy as a weapon. Ante lo que parece obvio, y es que Putin está utilizando la energía como un arma. Es una semana crucial y la Unión Europea tiene diseñado ya el plan de contingencia que les vamos a adelantar aquí. Ese plan contiene 3 grandes patas. La Unión Europea va a plantear cortar el gas a los estados si es necesario y va a plantear cuotas de solidaridad entre estados si es necesario. Eso es exactamente lo que dibuja un documento de 12 páginas que la Comisión Europea tiene ya y que plantea que, si es necesario, habrá cortes de suministro, ordenando exactamente a quién, para que, en el último lugar, los últimos que tengan que recibir cortes de suministro sean industrias estratégicas, alimentarias y hospitalarias. Estos son los únicos 3 sectores que quedan a salvo de esos cortes. Todos los demás pueden quedar sometidos a cortes energéticos si Rusia corta totalmente el suministro de gas a Europa. Todo para lograr lo que se plantea como una actuación conjunta, les leo literal, que va a ser menos problemática y costosa, facilitando la solidaridad y evitando la necesidad de acciones no planeadas y no coordinadas más adelante si esta crisis llega a forzar un consumo absoluto de las reservas europeas. En castellano, cortes si no hay otra alternativa para lograr lo que la Unión Europea define como independencia energética. L'indépendance énergétique n'a pas de prix. Et que la guerre en Ucranie nous a tous montré. Es lo que dice Bruno Le Maire, y esta es la primera pata. Cortes de suministro. Segunda pata, solidaridad entre estados. Esta es especialmente importante para España, porque los estados miembros conectados van a tener, es literal, obligación de abastecerse mutuamente de forma solidaria, eso sí, sujetos a compensación justa. De nuevo, en castellano, España tiene gas sobrante y tendrá que pasarlo y entregarlo a Francia, Italia o a quien tenga esas necesidades. España tiene capacidad de abastecer a los demás. España tendrá que ceder ese gas a cambio de una compensación justa, pero de momento España está en esa situación. El Ejecutivo español, lo hacía Teresa Rivera, admite preocupación con respecto a esto que puede representar. No es la situación de España, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. En principio, la diversificación de procedencia del gas y la capacidad de aceptar ese gas a través de las plantas de regasificación nos coloca en una situación de ventaja muy importante. Y España admite que hay de momento margen para ceder. La cuestión es cuánto y la cuestión es a cuánto. Pero habrá un mecanismo, segunda pata, de solidaridad entre estados europeos. Subterráneos por encima del 80%. Los tanques de las plantas de gas natural licuado. Hay un tercer elemento en el plan de contingencia que va a plantear la Unión Europea. El primero, ya les digo, cortes. El segundo, suministro cruzado, solidaridad. El tercero es eximir de límites de contaminación al gas y al carbón. De nuevo, en castellano, el documento que se presenta lo que dice es: se puede contaminar mientras sea necesario. De momento, la guerra va a permitir sortear los límites de contaminación que se habían establecido. Esas son las 3 patas generales de un documento de 12 folios que, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Detalla exactamente medidas concretas. Además de esta filosofía general y de estas 3 patas, dice cosas muy específicas de qué han de hacer los estados y qué ha de hacer cada estado. ¿Qué es exactamente lo que dice? Pues lo primero que advierte la Comisión Europea es que no estarán las reservas como deberían estar para noviembre. Las reservas tendrían que estar al 80% y la Comisión advierte en ese documento que no se va a llegar a ese objetivo. Estarán, estima, entre un 65 y un 75% para ese momento, para noviembre, lo que supone un déficit de unos 20 BCM respecto a las previsiones. Por eso la Comisión opta por no retrasar más las medidas de reducción de consumo e implementarlas ya, ahora en verano, lo que llevará a que los operadores de la red, dice, puedan optimizar su capacidad.
lo que apunta puede reducir el impacto hasta un tercio. Medidas concretas: reducir la calefacción de edificios públicos, oficinas y locales comerciales, así como, claro, espacios abiertos. Modificar las fuentes de energía dejando que otras, como puede ser el carbón, sustituyan al gas, una modificación que, dice la Comisión, puede prolongarse tanto como sea necesario, asegurándose, eso sí, de que también hay reservas suficientes de estas energías alternativas. También sugiere este documento la posibilidad de establecer ayudas públicas para impulsar a la industria a optar por esos nuevos combustibles y advierte de que el suministro ha de estar garantizado para determinadas industrias. Concretamente, Bruselas cita las industrias de seguridad, alimentación, salud a nivel tanto europeo como global. Y habla también de subastas conjuntas de energía, medidas supeditadas, como ya había advertido la Comisión, a un compromiso, como decías también tú, de solidaridad entre los Estados miembros. Aquellos que tengan interconexiones, dice el documento, tienen la obligación de abastecerse mutuamente de forma solidaria. Solidaridad sujeta, eso sí, a una compensación justa. Así que de todas esas medidas concretas, una micro, una para entendernos: reducir la calefacción de edificios públicos, oficinas, locales comerciales, está servido ya. Y una macro: habrá mecanismos de subasta conjunta, es decir, se comprará el gas de forma conjunta como se hizo con las vacunas europeas y se venderá el excedente sobrante. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Estas son las filosofías y medidas concretas del plan de contingencia que la Unión Europea va a presentar mañana. Todo sujeto a que pasado mañana, el día 21, Rusia aclare si corta el gas a Europa o no. De momento la Unión Europea está prevista para... But as you can imagine, everybody is worried about what can happen in the Ukrainian front. Para un corte total. Borrell decía la preocupación principal es el frente de batalla, pero Nord Stream está todavía en reparación. Se está pendiente de esto, el suministro de gas. Hoy Reuters, citando a fuentes en el Kremlin, dice que el Kremlin no va a cerrar todo el gas, pero lo cierto es que la Unión Europea ya se prepara para ese objetivo. Eso se va a aclarar el día 21, este jueves, y después España tiene que presentar también un plan para ese escenario, el del corte del gas. España ha de preparar su propio plan de contingencia, adaptar todas esas medidas. El Ejecutivo sigue insistiendo en un mensaje, Reyes. Vuelvo a trasladar tranquilidad. Somos un país que, por suerte, pues tiene el suministro garantizado y, por lo tanto, lo que estamos ahora elaborando son planes de contingencia. Somos el país probablemente de la Unión Europea con más energías renovables. Eso nos da mucha tranquilidad, pero también nuestras gasificadoras pues hacen que hoy el suministro esté garantizado. Y eso, Sira Valdés, esto significa exactamente qué, porque el Gobierno toma como base un documento de la Agencia Internacional de la Energía, se está trabajando ya en esto, se está trabajando con Enagas. ¿Y qué es exactamente lo que se plantea aquí? 9 medidas plantea en ese documento la Agencia Internacional de la Energía, conjuntamente también con la Comisión Europea. Rebajar 1 grado la calefacción supondría un ahorro de un 7% de la energía. Si lo subimos en el caso del aire acondicionado, de un 10%. También hablan de ajustar la caldera aumentando su eficiencia, se ahorraría aquí un 8% de la energía. Teletrabajar 3 días desde casa para aquellos que puedan hacerlo, compartir el coche y bajar también aquí 3 grados la calefacción o subirlo si es aire acondicionado, reducir la velocidad en autopistas 10 km/h, no usar el coche los domingos, utilizar transporte público siempre que se pueda y para distancias inferiores a 1000 kilómetros optar por el tren en lugar de usar el avión. Hay un sentimiento compartido entre los líderes del G7 de que va a ser necesario recortar la calefacción este invierno y pasar algo de calor desde ya, porque el documento de la Comisión Europea habla de recortes inmediatos, es decir, que este verano ya hay que recortar el gas y hay que recortar el gas que genera electricidad. En castellano, de nuevo, hay que recortar el aire acondicionado y eso ya reina entre los líderes del G7. Con Boris Johnson diciendo ¿qué hacemos? ¿Nos quitamos las chaquetas? Trudeau diciendo paseo a caballo con torso desnudo. Como Vladimir Putin, ahora mismo esta es la situación y la clave es solidaridad ante este escenario.
Arturo Gonzalo, consejero delegado de Nagas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, hablamos de solidaridad de España y eso prácticamente se exige. ¿Qué puede hacer España? ¿Qué solidaridad más puede dar España? Durante décadas, los españoles, los consumidores españoles, han financiado un sistema energético, eléctrico y gasista muy robusto que nos permite en este momento estar en una posición de tranquilidad, de confianza ante la encrucijada energética que vive Europa. España puede contribuir con, en particular, una parte de la capacidad excedentaria que tenemos en nuestras plantas de regasificación de gas natural licuado y, por tanto, podemos enviar a Europa una parte del gas que necesita ante la eventualidad de un corte del suministro de gas ruso. Tenemos esa capacidad, se lo digo porque los 2 gasoductos que tenemos en Francia han estado operando, quizás ya no hoy, pero han estado operando a pleno rendimiento y no sé si tenemos capacidad de distribuir, más allá de que tengamos almacenamiento. ¿Capacidad podemos? Nosotros en este momento tenemos la capacidad de enviar a Francia por 2 conexiones terrestres, como decías, el equivalente a 7.000 millones de metros cúbicos al año, 7 BCMs, es una cantidad muy importante que actualmente se viene utilizando en promedio como en un 50%. Por tanto, todavía tenemos capacidad de enviar más gas a Francia y además nuestras plantas de regasificación pueden recargar barcos más pequeños que puedan dirigirse a otras plantas en el conjunto de Europa. Eso está ocurriendo también en unas tasas mayores que en años anteriores, pero aún tenemos capacidad excedentaria adicional. O sea que por tubo y por barco, España puede aportar al conjunto de Europa hasta un total de aproximadamente 13.000 millones de metros cúbicos de gas al año, que es una cantidad muy importante. La otra parte de lo que dice el plan de contingencia europeo es que esto es una solidaridad retribuida a precio de mercado. ¿España gana con esto? España no debería ni ganar ni perder, porque de lo que se trata es de ponernos también a disposición de Europa. Hay un pequeño efecto de ganancia para los consumidores españoles, porque este gas que se envía a otros países paga los correspondientes peajes de uso de las plantas y de uso de los gasoductos. Estos peajes redundan en un beneficio para los consumidores españoles. Todo esto es primera pata y se dice solidaridad y se dice puesta a disposición de nuestros socios. Hay una segunda y es aumentar el almacenamiento. ¿España está preparada? ¿Tenemos almacenado gas suficiente para un eventual corte de gas ruso? España está entre los países más avanzados en cumplir los objetivos de llenado de nuestros almacenamientos de gas. Tenemos los almacenamientos subterráneos casi ya al 75% de llenado, cuando el objetivo el 1 de agosto es tener el 71%. Es decir, estamos superando ampliamente el ritmo que nos marca Europa y el gas natural licuado almacenado en los tanques está ya al 80%. Por tanto, podemos ver con confianza la próxima temporada de invierno porque España está yendo muy bien en el ritmo de llenado de almacenamientos de gas que, en condiciones de que hubiera un total cese del suministro, nos daría para atender aproximadamente un mes de suministro. Pero, lógicamente, este cese, en el caso de España, no se va a producir, porque tenemos la diversificación mayor de fuentes de suministro de gas natural de toda Europa. Estamos trayendo gas de 14 países distintos y, por tanto, no tenemos esa dependencia de una sola fuente como podría ser el gas ruso. ¿Por qué? Mañana no, pasado, ¿ustedes esperan que Rusia corte todo el gas? La verdad es que nadie lo sabe, porque nadie se puede meter dentro de la cabeza del señor Putin. Creo que Europa tiene que estar preparada para todo, pero no necesariamente el peor escenario es el que se va a producir. Yo confío en que siga recibiendo Europa gas suficiente como para continuar el llenado de los almacenamientos subterráneos, pero me parece natural, urgente, necesario que se pongan a punto los mecanismos de respuesta, de solidaridad, como para hacer frente, como digo, al escenario más ácido. Todo esto es el discurso oficial. Permítame que le pregunte si
si luego está la vida real ahí fuera, si después del discurso de la solidaridad hay una especie de sálvese quien pueda, porque hemos visto cómo Francia firma con Argelia, Sonatrach abastece a Engie, hemos visto cómo Italia firma con Argelia y hemos visto cómo Sonatrach abastece a Eni. Hemos oído a Mario Draghi diciendo literalmente: in questi mesi l'Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro paese. Que Argelia se ha convertido en su primer proveedor y que eso va a ir a más. Ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l'Italia nell'ambito dell'accordo firmato con Eni ad aprile. Y que se firma ese acuerdo de solidaridad con Eni en abril. El discurso de la solidaridad está. La realidad es un sálvese quien pueda. Argelia ha empezado a negociar con socios que no son España. Aquí va a ganar quien pague más. Bueno, en primer lugar, el discurso de la solidaridad se hace después del discurso de haber hecho los deberes. Y España ha hecho los deberes. Y por eso hoy España está tranquila y en Enagás estamos tranquilos porque tenemos una infraestructura, una capacidad de traer gas de todas partes y un nivel de llenado y de operatividad de nuestra infraestructura que nos hace estar tranquilos. Los que no están tranquilos tienen que recurrir a cubrir su suministro con este tipo de acuerdos en este momento. Por otra parte, el gas que recibimos nosotros de Argelia en España está cubierto por contratos de largo plazo a los que Argelia siempre ha hecho honor y ha reiterado en estas últimas semanas que lo va a seguir haciendo. Argelia ¿A ustedes no les preocupa que Argelia corte ese gas con España? No, eso no va a ocurrir, porque desde el año 1996, en que Argelia empieza a proveer gas natural a España, jamás ha dejado de cumplir sus compromisos y estamos seguros de que lo va a seguir haciendo. Nunca España había cambiado su posición con Marruecos, por eso le pregunto, ¿ustedes creen que esto no implica un corte de suministro por parte de Argelia? Estamos convencidos de que no. Argelia, con claridad y reiteración, ha dicho que nunca se plantean dejar de cumplir sus contratos y todas las evidencias que tenemos son que va a ser así. Pues consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, un placer escucharle y tenerle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un placer para mí. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. De momento, anécdota o no, se están empezando a aplicar estas medidas ya. Desde la semana pasada, las reuniones en el Ministerio de Transición Energética son sin aire acondicionado, con las ventanas abiertas y sin luces en buena parte del edificio. Hoy en el Congreso de los Diputados se ha empezado a aplicar exactamente aquello que decía Sánchez. Deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Y quiero ser también más preciso aún. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo. También sin luces en algunas partes del edificio. Así que esto, que podía sonar anecdótico, ha comenzado a servirse ya. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.